Buenos días. Ah, la idea de empezar 10:05 es darles espacio o tiempo a los compañeros que se trasladan de un aula de clases hasta llegar aquí al auditorio. Entonces, también pues vamos ya a tratar de mantener ya el orden para que en un minuto, que son 10:05, ya podamos continuar con los seminarios y darle el uso de la voz a Erika, que es 10:05. Adelante, Erika. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Erika Yulisa Cázares Villegas y el tema del proyecto de tesis que voy a presentar el día de hoy lleva por nombre Ciclo reproductivo del caracol chino rosado Philonotus erythrostomus en la población costera de Isla San Ignacio, en Guasave, Sinaloa. Como directores de tesis están el doctor Andrés Martín Góngora Gómez, el doctor Manuel García Ulloa Gómez y como parte del comité tutorial la maestra en ciencias Elena María Abad Rosales, el doctor Herbie Rodríguez González y el doctor Jesús Arturo Fierro Coronado. A manera de introducción tenemos la importancia que tiene la pesca en el estado de Sinaloa. Es una de las principales actividades económicas y llega a generar hasta 441.186 toneladas. Además de que, según datos de Conapesca, en 2022 llegó a ser el segundo lugar en producción pesquera, seguido del estado de Sonora. En cuanto a la diversidad de moluscos que se encuentran en la parte del Golfo de California, los gasterópodos son el grupo más abundante, con hasta 1.526 especies registradas, siendo la familia Muricidae a la que pertenece el caracol chino rosado, la familia de mayor diversidad reportada. Entre los estados donde se captura el caracol chino, tenemos a Sonora como el principal con el 91.4% de la captura, Sinaloa con un 6% y los estados de Baja California Sur con 2.5% y Baja California con 0.1%. Cabe destacar que los datos registrados en la Carta Nacional Pesquera publicados en el Diario Oficial de la Federación hasta 2023 solamente hablan de estas dos especies, englobándolas a ambas como caracoles chinos, aunque se trata del caracol chino rosado Philonotus erythrostomus y Muricanthus nigritus. En Sinaloa podemos encontrar hasta 3 especies registradas bajo este nombre de caracol chino rosado, que son Philonotus erythrostomus, en la que se centra este trabajo, Philonotus regius y Philonotus brassica. En cuanto a la importancia ecológica que representan estos organismos, tenemos que forman parte de este ecosistema bentónico submarino, además de que las agregaciones reproductivas que forman durante los meses de primavera funcionan como una especie de arrecife temporal y proveen el sustrato, el refugio y alimento para muchas especies. En el ámbito económico, tenemos la comercialización de la carne principalmente para la pesquería y el mercado local. Se puede consumir así fresco o incluso en el estado de Sonora. En los últimos años ha tenido un auge en la economía la parte del enlatado del caracol, pudiéndolo exportar a mercados nacionales e internacionales. Además, en la parte del opérculo es vendida al mercado asiático incluso por el doble del precio de la carne y donde es utilizada como un fijador para la elaboración de inciensos. Entre su importancia también tenemos, además del valor económico que representa, también a nivel cultural. Durante cientos de años, según estudios arqueológicos en la zona de Sinaloa, han tenido una gran importancia en la alimentación y en la elaboración de artesanías. Como podemos ver en estas, también estos son con las conchas y aquí con los opérculos, que son utilizados también para, estos son aretes. Otro uso más reciente que se le ha dado a las conchas de los moluscos
es la elaboración de algún tipo de concreto u hormigón. Las imágenes que pueden ver corresponden a una empresa que inició hace unos pocos años en Corea del Sur, donde iniciaron a nivel local a colectar las conchas que se acumulaban en la costa. Empezaron a desarrollar este material para elaborar al principio pequeños objetos que pudieran servir como una alternativa al uso de otros materiales menos sustentables. Aquí ya podemos ver este tipo de teja o baldosa que está siendo utilizada. El punto es llevarlo a un nivel industrial y en eso se está basando la investigación hasta ese momento. En cuanto a la distribución del caracol chino rosado, pues este es un muricído de tipo bentónico que habita en estas zonas lodosas y fangosas y podemos encontrarlo desde el Golfo de California hasta Perú. En cuanto a su morfología, se caracteriza por esta concha grande, globosa, bastante prominente y estas 5 varices espinosas que lo rodean, además del color intenso, el color rosa intenso en la parte del labio interior. También el opérculo, que es lo que estaba mencionando en la parte económica, esto que sirve como una tapa o protección está adherida al pie y cuando el caracol se retrae hacia el interior de la concha, le sirve como una protección del resto. También en algunos estudios el opérculo es una de las estructuras que se utiliza para estimar el crecimiento del organismo. En cuanto a su alimentación, presenta hábitos carnívoros y carroñeros, llegando a tener una preferencia por esta última. Depreda a otros moluscos más pequeños, como en especial los bivalvos, como las almejas del género Kion o la almeja chocolata Megapitaria escuálida. Para alimentarse de estos organismos hace uso de la probóscide, que es esta estructura que pueden ver aquí. Con esta perfora la concha de los bivalvos y con la rádula que se encuentra por dentro de la probóscis en esta parte, son unas estructuras parecidas a unos dientes, pueden raspar el tejido y succionarlo. En cuanto a su reproducción, aquí inician con las aglomeraciones reproductivas durante los meses de primavera. Aquí se da la cópula, resultando en un desove de estas masas ovígeras, con esta estructura bastante particular. Estas suelen quedar flotando en el agua y llegan a la costa. O pueden encontrarse también en las conchas de algunos moluscos, en este caso es una almeja chocolata, que ya se encontraba vacía y proceden a depositar la masa de huevos ahí. Lo que se sabe de su ciclo de vida está representado en este diagrama. Empezamos por adultos en reproducción, que los podemos considerar así a partir de los 6 centímetros de largo, midiendo desde el ápice hasta el canal sifonal. Esto es después de los meses de invierno. El caracol sale después de haber estado enterrado en la arena. Para la primavera muestra un pico de desove a partir del mes de mayo. Se dan las masas ovígeras y dentro de estas tenemos el desarrollo intracapsular, que es cada uno de estos puntitos que podemos ver en la estructura. Aquí dentro de las masas ovígeras se da el desarrollo de la larva trocófora y después de alrededor de 14 a 15 días se da la liberación ya en forma de larvas Belliger y en aproximadamente otros 15 días tenemos una larva Belliger ya en proceso de metamorfosis donde empieza a adquirir características de un juvenil. En esta gráfica, de acuerdo a un proyecto Pangas en Sonora, se muestran los periodos reproductivos en azul según los pescadores de la zona, en verde el periodo reproductivo según estudios biológicos, en rojo podemos ver la temporada de captura principal y en amarillo temporadas de captura total. Como pueden ver, los periodos reproductivos, tanto según pescadores como estudios biológicos, coinciden con los periodos de mayor captura. Esto se da debido a que
es más fácil colectar el caracol cuando éste sale a reproducirse debido a las aglomeraciones que éste forma. A nivel mundial, los trabajos realizados con caracoles de esta familia, tenemos principalmente Exaplex trunculus, realizado por Vasconcelos y colaboradores en 2008, donde estudiaron el ciclo gametogénico y los periodos de desove, destacando también los meses de primavera para la mayor cantidad. En 2008, Lee realizó un estudio similar con Ceratostoma rubriflum, describiendo hasta 5 etapas en el desarrollo gonadal. En 2010, Garzalá y colaboradores describieron también para Exaplex trunculus la composición bioquímica relacionada al ciclo reproductivo. En esta tomaron 2 tejidos principales, gónada y pie, y compararon el contenido de proteínas, lípidos y carbohidratos en cada uno. Y aquí concluyeron que son las proteínas las que más se almacenan en la gónada. El Hasney y colaboradores en 2010, también para la especie de Exaplex trunculus, describieron la talla promedio de madurez sexual y los periodos principales de desove, también en los meses de primavera. En México hay pocos estudios realizados para los gasterópodos, pero el primer estudio publicado para la especie de Phyllonotus erythrostomus como tal fue por Vaqueiro, Cárdenas y colaboradores en 1983. En este se colectaron organismos durante un año en Bahía de Concepción, Baja California Sur. Se tomaron las morfometrías de la concha, se estimaron las tallas y se describió mediante la técnica histológica el desarrollo gonadal, también describiendo hasta 6 etapas. Kutney, Bueno y colaboradores en el año 2008 realizaron un estudio para el comportamiento reproductivo de Exaplex nigritus. En estos destacaron este comportamiento de aglomeraciones y su importancia para la reproducción. Flores Garza y colaboradores en 2012 hicieron con Plicopúrpura panza un estudio donde destacaban los periodos de mayor desove y estacionalidades. El segundo trabajo realizado para Phyllonotus erythrostomus específicamente se dio en Guasave, Sinaloa, por Tapia Vázquez en 2015, donde se tomaron organismos del medio natural y después de un periodo de aclimatación se llevaron a acuarios al laboratorio esperando a que se diera el desove. Una vez desovados, se tomaron las masas ovígeras y se pasó a describir este desarrollo intracapsular que mostré en el diagrama anterior. Góngora Gómez y colaboradores en 2020 hicieron un estudio similar al anterior en Exaplex nigritus, que es el caracol chino negro, donde también con organismos del medio natural fueron llevados al laboratorio para poder describir su desarrollo embrionario intracapsular. El estudio más reciente para un gasterópodo de la familia Muricidae fue hecho en Oaxaca para Exaplex princeps por Castejón, Ríos y colaboradores en el 2022, donde se describieron principalmente las limitaciones de pesca y las tallas apropiadas para su captura. Como justificación tenemos principalmente los datos inciertos para el volumen de captura. En las gráficas anteriores, donde se mostraban los meses de captura principal y de ciclo reproductivo, se está hablando de al menos 2 especies. Según lo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, se refiere solamente a Phyllonotus erythrostomus y a Muricanthus nigritus, pero también les mencioné que hay al menos 3 especies de caracol chino rosado que en realidad están siendo incluidas en esas estadísticas. Entonces, no tenemos una idea clara de cómo se encuentran estas poblaciones en cuanto a la pesquería a nivel regional.
También la problemática de la falta de regulaciones de pesca. Pocos moluscos tienen alguna regulación. De hecho, para caracoles no hay ninguna veda. El único estado en el país que tiene vedas para caracoles es en la zona de Yucatán y Campeche para el caracol rosa, pero esa es otra especie, es el caracol reina o Lobatus gigas. Pero en la zona del Golfo de California, ninguno de los caracoles que aquí habitan, a pesar de ser de las especies más abundantes, no tienen ningún tipo de regulación o veda. Esto nos lleva a un riesgo de sobrepesca durante los periodos de desove, que como les mencioné, son aprovechados para la captura. Esta falta de conocimiento en cuanto al ciclo reproductivo, datos de captura e incluso las masas ovígeras lleva una gran problemática para la supervivencia de la especie, porque esas masas ovígeras que les mostré, cuando quedan flotando en el agua, llegan a la costa y como no son reconocidas por la mayoría de las personas o los pescadores, suelen ser desechadas o incluso tomadas durante la captura, y esto lleva a la pérdida de millones de embriones de caracol chino. En cuanto a la hipótesis, el caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus presentará un ciclo reproductivo anual con 5 fases de desarrollo gonadal y un pico de desove en verano. Aquí podemos ver las gónadas. Como objetivo general es estudiar el ciclo reproductivo del caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus de la población costera de Isla San Ignacio, Guasave, Sinaloa, durante un año. Como objetivos específicos, el objetivo número 1 consiste en registrar los parámetros ambientales y biológicos del agua, tales como la temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto y profundidad y transparencia. La clorofila A, los sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada en el área de colecta durante un año. En el objetivo 2, estimar los indicadores biométricos individuales, longitud, altura, ancho y apertura de la concha, el peso corporal total, peso de la concha, peso de las gónadas, peso de las vísceras y del opérculo. Y los parámetros biológicos reproductivos como el índice de condición fisiológica, índice gonadal, proporción sexual, todos estos realizados de manera mensual del caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus. Como el objetivo 3 consiste en identificar y describir las fases de desarrollo gonadal del caracol chino rosado Phyllonotus erythrostomus durante un ciclo anual. Esto se realizaría mediante la técnica histológica. Objetivo 4, determinar el contenido bioquímico, proteínas, carbohidratos y lípidos totales de los diferentes tejidos, manto, digestivo, pie y gónada para evaluar el flujo de nutrientes mensual del caracol chino rosado. Finalmente, en el objetivo 5, correlacionar los parámetros ambientales y biométricos del caracol con los indicadores reproductivos y el contenido bioquímico. Materiales y métodos. Para cumplir con el objetivo 1, el primer paso consiste en la colecta de los organismos. Esto se dará en la costa de la isla San Ignacio, en Guasave, Sinaloa. Se colectarán 30 organismos mensuales durante un año. Cabe mencionar que esto sería hacia el lado del Golfo, no hacia el lado de la bahía de Navachiste. En cuanto a los métodos de colecta utilizados, en la literatura se describen distintos métodos de acuerdo al campo pesquero en el que se realiza. Uno de los métodos más descritos es el del buceo. Sin embargo, en la zona de colecta se utiliza el chinchorro para capturarlos. Cabe destacar que no se trata de una captura dirigida únicamente al caracol, sino que en el chinchorro pueden sacar también varias especies de peces, incluso tiburón, algunas jaivas. Esto se da ya que tiene una luz de malla de 7 pulgadas, donde el caracol puede quedar atrapado ahí con su concha. En cuanto a la medición de los parámetros físico-químicos, se tomará la temperatura ambiental utilizando un termómetro de mercurio, el oxígeno disuelto y la temperatura del agua con un oxímetro,
la salinidad con un refractómetro, el pH con el potenciómetro y la profundidad y transparencia con un disco de Secchi, todo esto de manera in situ. Para las variables biológicas del agua se tomarán muestras en estos frascos de PVC, uno de color oscuro para las muestras de clorofila. Se tomarán para sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada de acuerdo a la metodología descrita por Rice y colaboradores en 2017. Y en cuanto a la clorofila A, se procesará mediante las técnicas indicadas en el manual de Strickland y Parsons de 1972. Para la medición de los parámetros morfométricos del objetivo 2, se obtendrán las siguientes medidas: longitud, altura, abertura del labio, el peso de la concha, el peso del tejido, índice gonadal y la longitud, altura y peso del opérculo. Las medidas de la concha las podemos ver aquí. Para el objetivo 3, que consiste en el análisis histológico, inicia con la fijación de estas gónadas con solución Davidson. Después se hacen algunos cortes para colocarlos en los unicassettes y pasar al proceso de deshidratación. Después un embebido de parafina para poder hacer estos cortes finos. Luego una tinción con hematocilina y eosina, el montaje de las muestras y finalmente su observación a 10X y 40X. Estas son las fases de desarrollo gonadal que se espera observar, desde la gametogénesis inicial, avanzada, un periodo de maduración, desove y postdesove. En estas imágenes podemos ver un ejemplo. Esto es para otra especie, pero es lo que se espera ver. Además, se puede explicar con una gráfica similar los periodos donde se encuentran la mayor parte de las gónadas en maduración o desove. Para el análisis bioquímico del objetivo 4, se determinarán proteínas, carbohidratos y lípidos totales. En el caso de las proteínas, se realizará mediante la técnica de Bradford de 1976, que consiste en agregar 1 mililitro de solución salina y reposar durante 24 horas al tejido previamente liofilizado. Después de esto lo mantenemos a 4 grados, donde colocamos 10 microlitros de la muestra hidratada y el hidróxido de sodio a 0.1 normal. Después de centrifugar durante 10 minutos, se agrega la solución Bradford, 1 mililitro de solución Bradford a estos 10 microlitros de muestra. Se toman 200 microlitros de esta muestra, se coloca en las placas y se va a leer a 595 en el espectrofotómetro. Para lípidos totales se utilizará un kit de Randox, donde se describe la siguiente metodología, que es pipetear en estos tubos alrededor de 0.05 mililitros de solución, de la solución 1, que es el patrón, y de muestra, además de 2.5 mililitros del ácido sulfúrico. Se tapa, se mezcla y se deja reposando en agua caliente durante 10 minutos para después añadir 0.10 mililitros de ácido sulfúrico y los 2.5 mililitros del reactivo colorante para dejar reposar durante 30 minutos a temperatura ambiente y poder leer la muestra también en el espectrofotómetro. Para los carbohidratos también se utilizaría un kit de Randox. Este sería el kit para medir la glucosa en el tejido. Todo esto se realizaría con tejido liofilizado, donde se añaden 20 microlitros de muestra y los 2000 microlitros de reactivo para mezclar e incubar durante 30 minutos y después pasar a leer en el espectrofotómetro a 546. Finalmente, en el objetivo 5, que es el análisis estadístico, primero se va a aplicar una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y una prueba de homoelasticidad de Bartlett para determinar si se trata de datos paramétricos o no paramétricos. En el caso de los datos paramétricos se realizará una prueba de Andeva y una prueba de Tukey. En los datos no paramétricos se va a aplicar una prueba de Kruskal-Wallis y para correlacionar todo esto se va a utilizar un análisis de componentes principales
Todo esto con un nivel de confianza del 95% en el software de StatGraphics. Este es el cronograma de actividades. Este sería mi primer seminario. Y aquí les dejo una parte de lo que se ha estado trabajando en cuanto a la divulgación en los campos pesqueros para la conservación del caracol. Compañeros, les pido que ya nos vayamos acomodando en nuestros lugares y podamos empezar a guardar silencio para darle el uso de la voz a nuestra compañera Siria y nos presente su trabajo de tesis. Adelante, Siria. Buenos días, mi nombre es Siria Lisbeth Espinosa Bernal y yo les voy a presentar el protocolo de mi investigación que se titula Evaluación técnica y económica del uso de harina de gluten de maíz como fuente proteica en la dieta del camarón blanco Peneus banamei. En función de directores de tesis, el doctor Herbie Rodríguez González y el doctor Víctor Manuel Peinado Guevara. El resto de mi comité tutorial está conformado por el doctor Juan Carlos Sainz Hernández, el doctor Manuel García Ulloa Gómez y la doctora Gabriela Berenice Mendoza Maldonado. Primeramente voy a hablar acerca de acuacultura, que es el conjunto de actividades, técnicas y procedimientos destinados para el cultivo y la producción de organismos acuáticos, tanto en ambientes de agua dulce como salada. Es una actividad del sector primario que tiene mayor desarrollo. De igual manera, se considera como una importante fuente generadora de empleos. Al año 2020, la producción fue de 122.6 millones de toneladas, de las cuales 87.5 millones de toneladas fueron de especies acuáticas, mientras que 35.1 millones de toneladas fueron de algas. Cabe destacar que el camarón blanco Peneus banamei fue la especie de crustáceos mayormente producida, con 5.8 millones de toneladas en el mismo año. Por otra parte, la producción acuícola en México, de igual manera en el año 2020, fue de 351.002 toneladas, de las cuales 219.000 toneladas fueron de camarón blanco. Es esta producción de camarón blanco lo que posiciona al país en el 7º lugar a nivel internacional. Y más del 90% del camarón que se obtiene mediante acuacultura proviene principalmente de las costas del noroeste, que es de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Colima, Baja California y Baja California Sur. Pero es Sinaloa el estado que se erige como el mayor productor, aportando un 40.3%. ¿Pero a qué se debe que esta especie sea tan producida? Se debe a diferentes factores o características como los siguientes, debido a que pertenece a uno de los grupos de animales que presentan un mayor crecimiento, es decir, que tiene un buen crecimiento y en un corto tiempo. De igual manera, tiene tolerancia a variaciones ambientales en cautiverio y presenta una aceptabilidad a una gran variedad de formulaciones nutricionales. Y otro dato muy importante es que tiene una gran demanda en los mercados internacionales. Pero existe un gran reto dentro de la nutrición acuícola, el cual tiene que ver con diseñar dietas que estén equilibradas. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, es un factor que impacta esta actividad debido a la estrecha relación que existe entre la alimentación, el crecimiento de los organismos y los costos de producción, que cabe destacar que la alimentación equivale entre el 50 y el 60% de los costos totales en la acuacultura, siendo los ingredientes proteicos los que presentan los costos más elevados, como por ejemplo la harina de pescado. Esta presenta una gran demanda. De su total producción, el 70% se destina a la acuacultura, mientras que un 30% se destina únicamente a la camaronicultura. En consecuencia de ello, existe una sobreexplotación de los recursos y también es lo que provoca que los precios sean elevados. A pesar de todo eso, se sigue utilizando ampliamente debido a las características nutricionales que tiene, como un buen perfil de aminoácidos, presenta ácidos grasos esenciales, proporciona vitaminas y minerales, así como también tiene una alta palatabilidad que es muy importante para las dietas. Debido a ello, han surgido ciertas investigaciones sobre la nutrición de las especies que tienen un alto valor comercial, como por ejemplo el camarón blanco.
y diferentes autores mencionan que se deben de buscar nuevas fuentes alternativas de proteínas, tanto de origen animal como vegetal, que tengan el potencial para desarrollar alimentos que sean nutricionales y de igual manera que sean más económicos y accesibles. Entre las fuentes alternativas que ya se han estado utilizando, presento diferentes harinas, como la harina de vísceras de aves, de microalgas, de soya, y se propone también utilizar la harina de gluten de maíz. Por otra parte, les voy a hablar acerca del maíz, que su nombre científico es Sea maíz y es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen. Se estima que su cultivo comenzó hace aproximadamente 7,000 años. Es una planta que ha sido domesticada, por lo tanto, es completamente dependiente de los cuidados humanos. También es muy importante porque aporta un 84.53% a la producción de cereales y un 14.47% al Producto Interno Bruto Agrícola Nacional. La palabra maíz proviene del idioma de los indígenas caribeños y significa lo que sustenta la vida. Esto indica que este cultivo tiene relevancia económica para México, pero también tiene importancia tanto a nivel social como cultural. También se conoce que fue debido a este grano que los grupos nómadas se convirtieran en sedentarios, siendo sustento desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Con respecto a la producción del maíz, México se posiciona en el 7º lugar a nivel mundial y, por ejemplo, como se puede observar en la gráfica, al año 2022 la producción fue de más de 26 millones de toneladas. Cabe resaltar que es un cultivo que se realiza en los 32 estados de la República Mexicana, siendo Sinaloa el mayor productor, aportando un 20%, que equivale aproximadamente a 5 millones de toneladas. El cultivo de maíz se divide principalmente en dos variedades, que es blanco y amarillo. Ambos se cultivan en los ciclos agrícolas de primavera-verano y otoño-invierno. El maíz blanco se destina principalmente para consumo humano, mientras que el maíz amarillo se utiliza para procesamiento industrial en su mayoría y también para formular alimentos para ganado. Actualmente, debido a la industrialización del maíz, se crea una gran variedad de productos, lo cual permite que se amplíe la aplicación de este grano a diferentes sectores, como puede ser la producción de almidón, de aceite, de harina e incluso de etanol. Aquí surge la pregunta, pero en sí, ¿qué es la harina de gluten de maíz y mediante qué proceso se obtiene? Consiste en un subproducto de la producción del almidón y se obtiene mediante un proceso que se denomina molienda húmeda, que se detalla a continuación paso a paso. Primeramente pasa por un proceso de limpieza, que consiste en separar los granos de los granos dañados y de las impurezas, como pueden ser polvo o piedras, entre otros materiales. Una vez que ya se limpia, que se pasa a otro proceso que se le denomina como de remojo, que esto se realiza en tanques de maceración, lo cual es introducirlo en agua caliente que va de los 49 a los 54 grados centígrados. Esto se realiza durante un periodo de 30 a 50 horas y es un paso fundamental porque permite ablandar los granos y hace que sea posible la separación de sus componentes. Una vez que se realiza este paso, surge el degerminado, que como la palabra lo indica, consiste en separar el germen del resto del grano. Como se puede observar en la imagen, el germen está en esta parte y es donde se encuentra el embrión para que se produzca una nueva planta. Al separarlo del resto del germen, pasa por otro proceso que es de molienda y lavado, para separar, en este caso, lo que es el pericarpio, que viene siendo la capita externa que tienen los granos. Ya una vez que se le han separado estos componentes, nos quedamos con el endospermo, que se encuentra en la parte media del grano y es donde se encuentran los carbohidratos y las proteínas, los cuales se separan mediante centrifugación. Y una vez que se separa el almidón y las proteínas, es a las proteínas, una vez que se filtran y se secan, a eso es a lo que se le conoce como harina de gluten de maíz. En vista de en vista de su proceso de su obtención, se dice que también la harina de gluten de maíz aporta a la economía circular debido a que disminuye la producción de desechos
y aporta a la maximización de la utilización de los recursos, porque como mencioné, que viene siendo un subproducto de la producción del almidón que en vez de ser desechado, se le da un valor a este subproducto para su comercialización, principalmente para la alimentación de ganado, de cerdos o de aves de corral. Además de eso, la harina de gluten de maíz tiene otras propiedades, que tiene un alto contenido de proteínas, tiene un 60%, presenta bajos niveles de fibra y bajos factores antinutricionales, es rica en minerales y en vitamina B y E. Por lo tanto, se propone que puede ser una opción viable de utilización como fuente proteica para la alimentación del camarón, además de que es económica. Aquí, como se puede observar, su precio internacional comparado con la harina de pescado, que va de los $1,700, la harina de gluten de maíz cuesta $900. A pesos mexicanos hay una diferencia aproximadamente de 16,000 pesos. Nada más que existe una desventaja, que en el perfil de aminoácidos de la harina de gluten de maíz se puede observar claramente una deficiencia en lisina. Existe otro factor importante a considerar dentro de la nutrición acuícola, que consiste en que se debe de aprovechar al máximo los nutrientes de los alimentos con el fin de que se disminuyan los desechos de los mismos nutrientes al medio ambiente, que lo que se busca es que el organismo cultivado aproveche la mayoría de esos nutrientes en vez de que los excrete. Esto se puede lograr aumentando la digestibilidad, utilizando suplementos enzimáticos, como pueden ser gilanasas, celulasas o proteasas. Las gilanasas y las celulasas ayudan a romper principalmente las paredes celulares de las plantas. Por lo tanto, el camarón se le dificultaría esta parte, por eso sería una buena opción utilizarlas para mejorar la absorción de los nutrientes. Mientras que las proteasas lo que realizan es romper los enlaces peptídicos de las proteínas, resultando en aminoácidos más pequeños. La utilización de los suplementos enzimáticos generan un impacto positivo en la acuacultura, debido a que aumentan el crecimiento de los organismos y disminuyen los costos de la alimentación debido a la optimización del mismo. Prescindiendo un poco de los aspectos biológicos, ahora me voy a centrar en lo económico y voy a adentrarme con la teoría de competitividad de Porter, que se refiere a las acciones defensivas que debe tener una empresa para poder posicionarse en una industria. Es decir, son aquellas barreras que debe de tener para poder tener una ventaja competitiva. Para ello existen 3 estrategias, que es el liderazgo en costos, la diferenciación y la estrategia de enfoque. El liderazgo en costos se refiere básicamente al que las empresas deben de mantener los precios más bajos en relación a sus competidores, pero debido a esto también deben de contar con un segmento amplio de clientes para tener aseguradas las ventas, puesto que entre más bajos son tus precios, para poder obtener una buena rentabilidad debes de tener una gran cantidad de ventas. Un ejemplo de ello, o para lograr ser liderazgo en costos, podría ser la producción de algún producto que sea fácil de fabricar, o tener una amplia línea de productos y distribuir el precio entre los diferentes productos y que el costo no sea tan elevado. Con la estrategia de diferenciación se refiere a que tu producto o servicio debe ser percibido por el cliente como único. Es decir, que esto sería una barrera impresionante frente a los competidores. Y la otra estrategia se le conoce como de enfoque, que consiste en que te dirijas únicamente a un segmento de clientes muy específico, que tu mercado meta sea muy pequeño en comparación con los competidores, que probablemente tengan un mercado más amplio, lo que te puede permitir reducir los costos y a su vez también cubrir las necesidades del cliente de una mejor manera, porque solamente te estás especificando en cierto grupo de clientes. Y lo cual Michael Porter menciona que realmente las 2 estrategias que sí pueden funcionar para que tú tengas una ventaja competitiva como empresa son las 2 primeras, que es liderazgo en costos y diferenciación, lo cual le hace como una barrera a las 5 fuerzas de Porter. ¿Pero qué son las 5 fuerzas de Porter? Se refiere a aquellos aspectos que debes de considerar si tú quieres poner un negocio, porque son los puntos claves, según Michael Porter, para poder que puedas tener una rentabilidad en tu negocio. Por ejemplo, el poder del cliente. Significa que si el cliente tiene
el poder o la influencia de decir, bueno, si yo nada más te compro tu producto, si no bajas el precio, yo ya no adquiero tu producto. Entonces, eso te va a impactar en tu rentabilidad, porque si no tienes más clientes y el cliente te está obligando prácticamente a que reduzcas tus precios, tu negocio ya no sería rentable. Lo mismo pasaría con el poder del proveedor. Si tu proveedor se convierte en influyente y decide aumentarte los precios de la materia prima que tú utilizas, de igual manera va a ver afectada tu rentabilidad de tu empresa y pues se va a afectar el lucro. Con los nuevos competidores entrantes se refiere a aquellas empresas que surgen y que ofrecen los mismos productos que tú, lo cual también claramente va a afectar tu rentabilidad. Con las amenazas de los sustitutos se refiere a que no necesariamente la empresa vende lo mismo que tú, pero sí vende productos que cumplen con la misma función. Por ejemplo, si yo quiero proponer la formulación de una nueva dieta para el camarón blanco, alguien más que venda otra dieta, no necesariamente que tenga los mismos ingredientes, pero va a cumplir con la misma función, siendo también competencia para mi empresa, lo cual también afectaría mi rentabilidad. Y la naturaleza de la rivalidad. Pues sí, se refiere básicamente a la competencia, pero esta qué tan intensa es, y esto se puede definir, por ejemplo, las demás empresas, qué tan a menudo, qué tan seguido lanzan nuevos productos al mercado, cuántas ofertas ponen, si reducen sus precios, o qué tanta publicidad realizan a sus negocios. Si tú no estás enterado de lo que realiza tu competencia, te va a afectar tu rentabilidad. Básicamente a eso se refiere con las 5 fuerzas de Porter. Por otra parte, el modelo Canvas, que consiste en un modelo de negocio que nos permite capturar, visualizar y comprender la lógica de un negocio de una manera estructurada, como se puede observar en la imagen. Este plan de negocio se puede desarrollar a base de 9 módulos, que son los siguientes, y los cuales se dividen principalmente en 2 áreas. La área de su derecha, que sería el área de la empresa clientes, y la otra sería la área de mercado clientes, mientras que la que se encuentra del lado de su izquierda, que sería acá, es el área que se dedica a la empresa y a sus operaciones. Tiene una importante ventaja que es muy visual, este tipo de modelo de negocios, y que abarca las 4 principales áreas para conocer la rentabilidad de un negocio, que sería el mercado, los clientes, la infraestructura y la rentabilidad económica. Para explicarlo de una mejor manera, lo dividí en las 2 áreas principales que es este modelo de negocio, comenzando con la propuesta de valor, que no es otra cosa que el producto o servicio que tú quieras ofrecer, que pienses que va a ser un buen proyecto de negocio. Seguido del segmento de clientes, que consiste en definir tu propuesta, a quién se la vas a vender. Aquí te puedes especificar que pueden ser personas únicamente que tengan una profesión, dependiendo del producto que tú quieras ofrecer. Seguido de los canales. Aquí estos módulos están todos interrelacionados, porque los canales básicamente es cómo vas a hacer llegar tu propuesta de valor a tu segmento de clientes, que esto ya te tendrías que hacer la pregunta de ¿tendré que alquilar un local o poner un local? O también si tienes que crear alguna página web, no necesariamente el negocio tiene que ser físico. Por otra parte, la relación con los clientes. ¿Cómo vas a llevar a cabo la relación de confianza con tus clientes? Y lo más importante, ¿cómo la vas a mantener para que pues, los clientes sigan siendo fieles a tu negocio? Es un aspecto muy importante también. Esta puede ser personal o automática, ya depende de cada objetivo. Y la fuente de ingresos básicamente es el precio. ¿Cuánto vas a cobrar por lo que tú estás dispuesto a ofrecer? ¿Cuánto va a ser el precio? Que es lo que va a generar tus ingresos. Por otra parte, ya enfocado a la empresa y a sus operaciones, las actividades claves. ¿Qué actividades tienes que realizar en tu negocio para poder que puedas producir el producto o ofrecer el servicio que estás deseando? Y los recursos claves son todos aquellos elementos que necesitas para llevar a cabo las operaciones de la empresa, que pueden ser económicos, muy importante, cuánto ocupas invertir para el negocio, pueden ser recursos humanos, si vas a ocupar contratar personal, pueda que no, también depende de los objetivos de cada quien. Y otro recurso también puede ser físico, si ocupas comprar mobiliario, entre otras cosas. Y los socios claves, que son aquellas empresas con las que tú ocupas estar asociado para poder tener rentabilidad también. Que el ejemplo más común es los proveedores. Si tú vas a crear algún producto, tienes que asociarte con quien
quién te va a vender la materia prima. Es muy importante. O de igual manera también existen otro tipo de asociaciones, o sea, que te relaciones con otra empresa para que ambas obtengan algún beneficio, no necesariamente como proveedor. Y la estructura de costos, pues lo contrario a los ingresos, ¿cuánto vas a gastar? Aquí los costos se pueden dividir tanto fijos como variables, y todos esos puntos se deben de considerar al momento en que tú quieres proponer un proyecto de inversión. Este modelo Canvas se complementa con los siguientes indicadores de eficiencia económica, que es la VAN, el valor actual presente neto, que se resuelve con la siguiente fórmula. Es una herramienta financiera que nos va a indicar si un negocio va a tener rentabilidad. Si nos da un valor igual a 0, quiere decir que no va a tener ni pérdidas ni beneficios, por lo tanto no tendría razón de ser llevarlo a cabo. En caso, si tiene un valor menor de 0, quiere decir que va a tener pérdidas, el proyecto sería rechazado. Lo ideal es que tenga un valor mayor a 0, lo que indicaría que sí va a tener beneficios. Prácticamente nos indica cuánto va a ser el beneficio que se va a obtener, si es que se va a obtener. Y por otra parte, la tasa interna del retorno, o TIR, esta nos indica, también es otro indicador que nos ayuda a conocer si va a tener rentabilidad el negocio, nada más que esta es diferente la fórmula, y nos indica, también nos ayuda a comparar si se va a cumplir con el requerimiento de rentabilidad mínimo, porque nosotros podemos poner una tasa de rendimiento mínima, y con esta fórmula es la que nos puede decir si la podemos superar o no. Y el payback, que nos indica en cuánto tiempo vas a recuperar tu dinero invertido, en pocas palabras. Como antecedentes, Arriaga Cedeño y Molina Poveda en 2003 reemplazaron la harina de pescado por harina de gluten de maíz. Ellos desarrollaron 12 dietas, 6 que contenían 25% de proteína y otras 6 que contenían un 40%. Reemplazaron los porcentajes que iban del 0 al 100%. Ellos obtuvieron como resultado que no se afectó la supervivencia. Por otra parte, Molina Poveda y colaboradores en 2015 de igual manera sustituyeron la harina de pescado por harina de gluten de maíz, pero en diferentes porcentajes, que era 0, 25, 50, 75 y 100. También concluyeron que no afectó la supervivencia, pero ellos indicaron que conforme se reemplazaba en mayor cantidad la harina de pescado, el crecimiento de los organismos disminuía. Entonces, al reemplazo del 100%, el crecimiento de los organismos fue menor. Galcanda y Arichi, colaboradores en 2021, evaluaron la eficiencia de un concentrado de proteína, de igual manera en camarón blanco, para sustituir la harina de pescado en los porcentajes de 0, 4, 8, 11, 13 y 15%. Ellos indicaron que sí era viable sustituir hasta en un 15% y que no afectaba el crecimiento de los camarones, por lo tanto era viable ese nivel de sustitución. Nobriadi y colaboradores en 2022 analizaron la viabilidad de sustituir la harina de pescado la harina de soya por granos secos de destilería de maíz consolubles. Esto de igual manera es un subproducto del maíz, pero este se obtiene mediante la producción del etanol. En los porcentajes de 5, 10 y 15%. Ellos demostraron que sí se podía utilizar hasta ese porcentaje, que no afectaba la supervivencia ni el crecimiento de los camarones, y de igual manera realizaron una evaluación económica reportando que disminuía también el costo de la dieta. Lin y colaboradores en 2023 reemplazaron de igual manera la harina de pescado por harina de gluten de maíz hasta un 60%, indicando que no mostraba diferencias en la ganancia de peso, en el factor de conversión alimenticia, ni en la tasa de crecimiento específica, pero que sí disminuyeron. Y ellos concluyeron que un reemplazo óptimo de la harina de pescado por la harina de gluten de maíz era de 27.47%. Por otra parte, Sánchez, Alcade y colaboradores en 2023 agregaron una mezcla de diferentes enzimas exógenas a un cultivo de camarón blanco. Se utilizó el 0.0025% de cada enzima. Ellos realizaron 3 combinaciones, que era proteasa con gilanasa, proteasa con celulasa y gilanasa con celulasa, reportando diferencias significativas en todos los parámetros productivos de camarón blanco con respecto al control. Ellos también utilizaron una fuente de proteína de origen vegetal, pero fue harina de trigo, y reportaron los mejores resultados en crecimiento de los organismos con la combinación de celulasa
más gilanasa. En cuestión de lo económico, Vizcaíno Córdoba y Vega Granda en 2019 evaluaron la viabilidad económica de un cultivo de camarón. La metodología utilizada fue la formulación de proyectos y los resultados permitieron evidenciar que sí había viabilidad comercial, técnica y financiera. Por otra parte, Dávila López, de igual manera, en 2019 realizaron un análisis financiero en el cultivo de camarón, en el cual se proyectó un flujo de caja para los próximos 5 años, que esto básicamente es cuántos ingresos y cuántos gastos hay. Y los resultados revelaron que el proyecto es viable con una rentabilidad esperada del 50%, es decir, que si ellos ganaban o si tenían un ingreso de $1, la ganancia era de 50 centavos. OMBEG y colaboradores en 2023 efectuaron un análisis económico sobre alimentos para acuicultura elaborados localmente en Nigeria. El estudio se enfocó para estimar los costos como los retornos. Los indicadores de rentabilidad indicaron que la producción local es sostenible con un retorno neto de la inversión de 3.24%. Aquí también se formulan alimentos que tienen fuentes de proteína de origen vegetal. Esto es para resaltar que también es muy importante el aspecto económico en los proyectos de investigación. Como justificación, debido a que la harina de pescado tiene mucha demanda, lo cual provoca que haya una sobreexplotación de recursos y a su vez un incremento en su costo, que la alimentación representa entre el 50 y el 60% de los costos totales. Por lo tanto, se deben de buscar nuevas fuentes alternativas de proteínas que sean económicas, abundantes y accesibles. En este contexto, la harina de gluten de maíz se presenta como una opción viable que puede sustituir la harina de pescado con la utilización de ciertas enzimas, como puede ser la gilanasa y la celulasa, para ayudar a la absorción de los nutrientes en el organismo, debido a que pues, al camarón se le dificulta al ser proteína de origen vegetal, y lo cual puede permitir a los productores acuícolas mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Surge la siguiente hipótesis: el uso de la harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas como fuente proteica en la dieta del camarón blanco Peneus banamei permite reemplazar la harina de pescado en más del 28% sin afectar significativamente el crecimiento. También refleja un aumento en la rentabilidad al optimizar los costos. Debido a que en los antecedentes mencionan que lo óptimo utilizar es casi alrededor de 28%, lo que se espera lograr con este proyecto es, utilizando la mezcla de enzimas, superar este porcentaje de sustitución. Como objetivo general, evaluar el impacto técnico y económico del uso de harina de gluten de maíz enriquecida con enzimas como fuente proteica alternativa a la harina de pescado en la dieta de camarón blanco, determinando su viabilidad en términos de crecimiento de los camarones y costos de producción. Se tienen 3 objetivos específicos. El número 1, realizar análisis proximal de la harina de gluten de maíz y desarrollar las formulaciones dietéticas que incluyan diferentes niveles de sustitución de harina de pescado, que es 0, 25, 50, 75 y 100%. Y añadiendo también enzimas, que sería al 0.005% de gilanasa más celulasa. El objetivo número 2 es analizar el impacto de las dietas elaboradas con harina de gluten de maíz en los parámetros productivos del camarón blanco y determinar la factibilidad técnica y económica de las dietas formuladas con harina de gluten de maíz. En los materiales y métodos para el objetivo número 1, el análisis químico proximal se va a realizar en el Laboratorio de Bromatología del Departamento de Acuacultura del CIDIR Sinaloa, siguiendo la metodología descrita por la OAC en 1997. Para la formulación de las dietas se va a utilizar la metodología de González y colaboradores en 2007, en el cual los ingredientes se van a tamizar, se van a pesar, mezclar y pasar por un molino de carne para obtener una pasta peletizada, la cual se someterá a tratamiento de estufa a 60 grados centígrados durante un día y se va a enfriar a temperatura ambiente y se empacará en bolsas de plástico con cierre hermético para hasta su posterior uso. La formulación de las dietas va a quedar de la siguiente manera: va a haber una dieta control que va a ser a base de harina de pescado, seguidas de las dietas de la 1 a la 4 que va a tener los porcentajes de sustitución, y de las 5 a la 8 van a tener los mismos porcentajes de sustitución, pero se les va a añadir la mezcla de enzimas, que sería 0.05 gramos.
Para el objetivo número 2, se va a llevar a cabo un bioensayo de crecimiento en el laboratorio húmedo del Departamento de Acuacultura, que tendrá una duración de 60 días, que constará de 27 unidades experimentales de 40 litros y se colocarán 10 organismos por unidad con un peso inicial de 1 gramo. Contará con un sistema de recirculación de agua, aireación constante y un fotoperiodo de 10 horas luz y 14 horas de oscuridad. Se van a alimentar manualmente 3 veces al día y se van a monitorear los siguientes parámetros para que se encuentren dentro de los intervalos adecuados, como se muestra en la tabla. De igual manera, se van a realizar biometrías semanales para ajustar la ración diaria de alimento como consecuencia del aumento de peso y para determinar los siguientes parámetros productivos, que es sobrevivencia, biomasa total, ganancia de peso, tasa de crecimiento específica y el factor de conversión alimenticia. Para el objetivo 3, se va a realizar un análisis de mercado a través de la teoría de competitividad de Porter y se va a implementar un modelo de negocio Canvas para proponer el desarrollar una planta productora de alimentos que utilice la harina de gluten de maíz y también como complemento con los indicadores de la TIR, Laban y Payback. Para los análisis estadísticos se va a realizar una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. En caso de que los datos sean paramétricos, se va a realizar una ANDEVA de una vía y si existe diferencia significativa, una prueba de Tukey. En caso de que los datos sean no paramétricos, se va a realizar una prueba de Kruskal-Wallis, esto en el sistema de estadística 7.0 a un nivel de significancia de alfa de 0.05. Este es mi cronograma de actividades, estoy en mi segundo semestre y este es mi primer seminario. Por mi parte sería todo.